Para continuar con la lección número 2, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué realizar una evaluación inicial? La razón por la cual nosotros consideramos que es importante conocer el estado real del paciente antes de comenzar un tratamiento es porque en este caso la evaluación te arroja ciertos resultados como por ejemplo cuántos kilogramos de sobrepeso tiene el paciente, que si el paciente es obeso o no, qué tipo de obesidad tiene el paciente, cuál es el porcentaje de grasa corporal total del paciente y qué tipo de abdomen tiene. Es importante conocer muy bien el punto de partida, porque el punto de partida determina los objetivos que nosotros queremos alcanzar en ese paciente. Comenzar un tratamiento sin haber realizado una previa y correcta evaluación del paciente es como emprender un viaje sin saber para dónde vamos. Cuando nosotros establecemos los objetivos del tratamiento, lo que estamos haciendo es apuntar o determinando el sitio al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, si el paciente tiene sobrepeso, ¿cuántos kilogramos tiene de sobrepeso y por lo tanto cuántos kilogramos debe bajar? Si el paciente tiene obesidad abdominal, ¿cuántos centímetros de más tiene y por lo tanto cuántos centímetros de más necesita esta persona reducir? Toda esta información, tanto en el punto 1 como en el punto 2, nos lleva automáticamente al punto 3, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? La condición real del paciente me lleva a mí a establecer el objetivo del tratamiento y por lo tanto también me da un panorama a mí de cómo voy a realizar el tratamiento o cómo voy a conseguir los objetivos que de antemano he establecido partiendo de la evaluación inicial del paciente. En el punto 4 tenemos otra razón, y esa razón es que la evaluación inicial del paciente nos permite medir la evolución del paciente de forma objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros realizamos la evaluación inicial de este paciente, es necesario más adelante, después de 15, 20 o 30 días, realizar una segunda evaluación, con el objetivo de determinar qué tan efectivo ha sido el tratamiento que hemos comenzado en este individuo. Por ejemplo, si nosotros tenemos entonces una evaluación inicial, esta evaluación inicial puede ser comparada con los resultados de la evaluación o de la segunda evaluación. Y al comparar estos resultados, entonces nosotros podemos medir de manera objetiva los resultados. Este es un caso clínico de un paciente que pesaba 80 kilos en su evaluación inicial. En su evaluación inicial vemos que su contenido o el porcentaje de grasa corporal total corresponde a un 30% de su peso corporal total. Eso quiere decir que este paciente antes de iniciar su tratamiento tenía 24 kilogramos de peso graso y tenía 56 kilogramos de peso magro. Cuando nosotros realizamos la segunda evaluación, después de 30 días, nos encontramos con algo que aparentemente es muy bueno, que este paciente ha disminuido o ha reducido 5 kilos. Antes pesaba 80 kilos, ahora pesa 75. El paciente seguramente se encuentra muy satisfecho. El terapeuta también seguramente se encuentra bastante contento con los resultados. Pero vamos a evaluar minuciosamente los resultados de la evaluación número 1 y los resultados de la evaluación número 2 para considerar si verdaderamente estos resultados obtenidos son o no los deseados. A grosso modo, podemos concluir que este individuo, este paciente perdió 5 kilos. Pero cuando analizamos el porcentaje de grasa corporal total inicial y después del tratamiento, vemos que este paciente solamente disminuyó el 1% de grasa corporal total.
Esto quiere decir que perdió solamente 2 kilos de grasa. Antes su contenido de grasa correspondía a 24 kilogramos, ahora corresponde a 22 kilogramos. Perdió 2 kilos de tejido graso. Antes tenía 56 kilogramos de peso magro, en la actualidad presenta 53 kilos. Eso quiere decir que este paciente disminuyó 3 kilos de peso magro. Imagínese usted, perdió 5 kilos, de los cuales solamente 2 kilogramos correspondía a tejido graso. Eso no es ideal. Nosotros sabemos que cuando una persona está disminuyendo de peso, el tejido magro siempre se va a ver afectado. Pero el objetivo de todo tratamiento para disminuir de peso es lograr una reducción de peso de tal manera que el mayor componente de masa corporal que se haya perdido o haya sido afectado sea el contenido graso y no el contenido magro. Si nosotros logramos afectar el tejido graso en un mayor porcentaje, entonces el tratamiento es adecuado, el tratamiento es correcto. Pero si por el contrario nos encontramos con un paciente que la mayor cantidad de masa corporal perdida corresponde al tejido muscular o tejido magro, eso quiere decir que el tratamiento que le llevaste a cabo no es el ideal. ¿Ahora entiendes la importancia de tener una adecuada evaluación inicial y final del paciente? A continuación vamos a ver cómo se lleva a cabo la evaluación paso a paso. Y para ello te voy a introducir a un concepto que tal vez no conozcas, y es el SOAP. El SOAP corresponde a 4 letras, la S, la O, la A y la P, y cada una de ellas tiene un significado. La S me habla a mí de la evaluación subjetiva. La evaluación subjetiva corresponde a todos los síntomas del paciente, es decir, lo que el paciente siente que yo no puedo ver, tocar o medir objetivamente. Es la necesidad que el paciente cree tener. Este dato se obtiene cuando le hacemos al paciente la siguiente pregunta: ¿cuál es el motivo de tu consulta? Luego nos encontramos con la letra O. La letra O nos habla de la evaluación objetiva del paciente. El objetivo de esta fase de la evaluación es descubrir qué alteraciones reales tiene el paciente. Este dato se obtiene a través de la observación y a través de las mediciones que le hacemos al paciente, por ejemplo, la medición de los perímetros, es decir, la medición de las circunferencias, el peso corporal y las mediciones de cada uno de los panículos adiposos, y esto lo hacemos con un instrumento llamado caliper. Luego nos encontramos con esta otra fase de la evaluación, la cual se denomina análisis de datos. Lo que se hace aquí es analizar la situación del paciente con base en todos los datos que hemos recolectado en la historia clínica. El objetivo del análisis es llegar a un diagnóstico de la situación real del paciente. Esta fase de la evaluación toma mucho tiempo, ya que debes resolver varias ecuaciones para determinar el índice de masa corporal, ecuaciones para determinar el índice de adiposidad, el índice de obesidad, el índice de cintura-cadera, por ejemplo, el peso mínimo saludable, el peso máximo saludable, el porcentaje de grasa corporal total, el porcentaje de grasa ideal del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Por último nos encontramos con la letra P. La letra P habla del plan de tratamiento. En esta etapa se parte del diagnóstico para elaborar un plan de tratamiento. El plan de tratamiento debe elaborarse para mejorar la situación real del paciente, no para satisfacer sus caprichos personales. El cliente siempre tiene la razón, pero los pacientes no siempre la tienen.
Un verdadero profesional es especialista en corregir los problemas reales del paciente. Su propósito es promover la salud. Un vendedor solo apunta a la satisfacción de los caprichos de su cliente. Su propósito es la venta. Desafortunadamente estos conceptos día a día se han ido perdiendo. En la fase 2 de la evaluación mirábamos la letra O, que significa datos objetivos del paciente. Los datos objetivos del paciente se obtienen a través de la observación y de la medición. Entonces nos encontramos con dos preguntas: ¿qué debemos observar y qué debemos medir? Bueno, lo que debemos observar varía mucho dependiendo del área en la cual te muevas. Yo como fisioterapeuta observo muchas cosas, sobre todo en la parte osteomuscular, en la parte postural, etc. Pero cuando de estética se trata, lo que seguramente tú como cosmetóloga puedes buscar es si hay o no celulitis, la cual se conoce con el nombre científico de fibroedema geloide subcutáneo. Tal vez tú puedas buscar si hay estrías o no, si hay lipodistrofias localizadas, o seguramente qué tipo de abdomen tiene el paciente. Entonces, todo depende también del área en la cual te muevas. El hecho es que tengas en cuenta que la única herramienta que tú vas a utilizar aquí en esta fase es la vista, solamente esto, la vista. ¿Qué debemos medir? Vamos a medir el peso corporal y cada uno de los perímetros. Un perímetro es la medición de una circunferencia. En este caso entonces vamos a medir la circunferencia de la cintura, la circunferencia del abdomen, la circunferencia de la cadera, la talla o la estatura del paciente y también el grosor de cada uno de los pliegues cutáneos que veremos más adelante. El grosor de los pliegues cutáneos se mide con la herramienta que te presenté anteriormente, la cual se llama caliper. Debes de tener en cuenta que más adelante en la lección número 4 vamos a estar viendo cómo se toman cada una de estas mediciones.